Es un privilegio estar en la casa de nuestro Señor. Para mí es un privilegio también ser portador de la palabra del Señor. Y anoche o ayer estuvimos nosotros en el anexo, el sector 2 estuvo allá y hoy se fueron del sector 1. Por esa razón no habíamos bastante en esta hermosa tarde. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y usted está aquí es porque tiene hambre del Señor. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si se pone de pie? Vamos a abrir nuestras Biblias y pedir al Señor que sea Él quien puede hablarnos en esta hermosa tarde. No sé si será el último mensaje que voy a compartir en esta hermosa tarde, aquí en este lugar, en este año, porque este año ya se va. Tan solamente yo le agradezco al Señor, y si el Señor nos da vida, pues aquí vamos a estar el otro año, sirviendo al Señor. Pero me alegro mucho al conocer al Señor. Y antes de predicar, entrar al tema, quiero contarles. Yo llegué aquí un 13 de agosto del 2001. Fue entre aproximadamente 5 o 6 de la tarde, pisé la tierra de Lakewood. Desde entonces llegué y dije: estoy lejos de mi familia, lejos de mis amigos, y yo cumplo los años en casi finales del octubre. Y a veces me pienso, será el día del amor, de la amistad, porque si contamos de octubre para atrás, llegamos a febrero. Pero resulta es que cuando llego aquí y digo, estoy lejos de mi familia, y mis primos estaban aquí en este país, aquí en esta ciudad, y me invitaron a una congregación, y la congregación donde me invitaron fue Monte de los Olivos. Usted saca la cuenta cuándo fue. Y después pasaron los años, empecé a conocer un poco más del Señor, pero así como estas fechas, muchas de nuestra gente que han dejado su familia, su casa, para venir a este lugar, sobre todo para lograr sus metas, sus visiones, sus propósitos. Pero pasan los días, los años, muchos se refugian en lo que es el alcohol, drogadicciones, etcétera, etcétera. Pero bienaventurados los que un día entregaron su corazón al Señor y hasta el día de hoy están aquí, porque solamente en Cristo Jesús encontramos el gozo, la paz, la fortaleza de nuestra vida. Y es una gran bendición conocer y tener a Jesucristo con nosotros. Se alegro porque eres parte del pueblo del Señor. ¿Cuántos se alegran ser parte del pueblo del Señor? Ser hijos del Señor, y que un día el Señor venga por nosotros. Amén. Les invito a que abra su Biblia juntamente conmigo en Primera de Juan capítulo 1. Dios bendiga al pastor Hugo, que está predicando allá en el anexo hoy. Pero aquí va a estar con nosotros el día de mañana. Primera de Juan capítulo 1. Cuando lo tiene me dice un fuerte amén. Vamos a leer versículo 1 hacia el 4. ¿Qué dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada
y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por este gran privilegio, Señor, que tenemos al estar, Señor, en tu casa. Muchas gracias, Señor, por esta gran bendición. Eres el único, Señor, que nos has mantenido, Señor, fiel hasta el día de hoy. Le agradecemos, Señor, por este gran privilegio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a permanecer en ti y esperar tu venida, Señor. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, como también, Señor, los que se están gozando, Señor, juntamente, Señor, con nuestros hermanos, Señor, celebrando los 16 años de victoria. Muchas gracias te damos en esta hermosa tarde, porque tenemos la oportunidad de estar en tu casa, Señor, escuchar tu palabra. Muchas gracias, Padre, por este gran privilegio, Señor. Gracias te damos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por esta gran bendición, esta hermosa hora. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Toma su asiento. Y puedes dar fuertes aplausos al Señor en esta hermosa tarde. Dice la palabra del Señor, en donde acabamos de leer, es el apóstol Juan. Juan escribió 5 libros. Él escribió el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito para convencer a los pecadores, para el arrepentimiento. También Juan escribió el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se escribió con el propósito es a consolar a los santos en el tiempo en que vivimos hoy en nuestra actualidad. Pero las 3 cartas fueron escritas para confirmar a los santos. Y en este capítulo, primera de Juan, solamente tiene 5 capítulos. Encontramos temas como, por ejemplo, conocer, saber, comunión o koinonía, lo que es la vida. Hoy en esta noche o esta tarde vamos a conocer un poco de la palabra del Señor bajo el tema la koinonía. ¿Cuál es el tema de este mensaje? La koinonía. Ahí lo dice, la koinonía. La palabra koinonía es una palabra griego. Koinonía es la transliteración de la palabra griega koinvía, que significa comunión. Como concepto teológico alude a la comunión eclesial y a los vínculos que esta misma genera entre los miembros de la iglesia y Dios, revelado en Jesucristo y actuante en la historia por medio del Espíritu Santo. Koinonía es una palabra griega que significa comunión. ¿Qué significa koinonía? Comunión. Esta es la experiencia de la primera comunidad cristiana, es decir, compartir, comunicar
y participar, no aislarse. Como dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, estaban reunidos, estaban juntos, estaban en la comunión, en coinonía. Estaba esperando la promesa del Señor. Tenía en común todas las cosas. Pero el enemigo ha querido destruir, romper y sembrar discordia entre la iglesia para no disfrutar de la coinonía. Coinonía es una comunión, compañerismo. Es la comunión que poseemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no tiene un tiempo de coinonía. Muchos vivan, pero muertos espiritual. Muertos aunque vivan. Muerta en vida, aunque pueden estar vivos natural, pero están muertos en espíritu. Hay una palabra, dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 6, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Como muertos no tienen coinonía, como muertos no pueden tener compañerismo o no pueden tener comunicación. Por eso Jesús nos dice que Él es la vida y Él es el que da vida. Dice Él, pero Jesús da vida para tener coinonía o comunión. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A través de esa vida nosotros podemos tener la comunión. A través de esa vida que tenemos en Cristo Jesús podemos tener un tiempo de coinonía. Porque el mismo Jesús que está en mí es el mismo Jesús que está en ti. Ese mismo Jesús que está en mí va a poder amar el mismo Jesús que está en ti, porque Él es el que da vida y vida en abundancia. Por esa razón, gracias a Dios que tenemos ese gran privilegio, hermanos. ¿Cuántos se alegran por esa bendición de tener a Cristo en nuestro corazón? El apóstol Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Existe un hecho establecido. Existe un hecho establecido. Como dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pero el enemigo siempre ha querido distorsionarlo y negar la existencia de Cristo. Pero Cristo vive y vive para siempre. Cristo Jesús está vivo. Aunque el enemigo diga que no está vivo, pero la palabra del Señor nos confirma y el apóstol Juan nos afirma que Él está vivo. De Él testificamos, dice Él. De Él testificamos. El apóstol nos confirma quién es Jesús. Jesús, Él era, es y será. Es un hecho establecido. Es un hecho establecido. Jesús es un hecho eterno. Jesús es un hecho eterno. En el principio, dice la palabra del Señor, Él estaba con el Señor. Él estaba con el Padre. Y se nomás manifestó, dice el apóstol. Qué privilegio tuvieron esos hombres, testigos oculares.
lo pudieron ver a Jesús, recibieron las enseñanzas literalmente y no se quedaron callados de lo que vieron, lo que pudieron tocar y pudieron decir a todo el mundo. Por eso es que llegó la palabra hacia nosotros, porque ellos cumplieron ese gran trabajo. Y por la gracia y misericordia del Señor, hoy tenemos ese gran privilegio y ser parte del pueblo del Señor. Él era, es y será, es un hecho establecido. Jesús es un hecho eterno. El Cristo de las eternidades, en el principio era el Verbo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Yo creo que ahí está. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era Dios, y estaba con Dios. Y gracias al Señor, ese Verbo que estaba con Dios se hizo carne, y los apóstoles lo tuvieron enfrente de ellos. Por eso es que Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Fue un gran privilegio de ellos, y gracias a Dios nosotros tenemos ese gran privilegio también. El Cristo de la eternidad, de las eternidades, en el principio era el Verbo. Era el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Cuando lo tiene me dice un fuerte amén. ¿Cómo dice? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, el Verbo de Dios es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, a quien se merece de nuestros aplausos en esta noche, en esta tarde. El Verbo de Dios. Gracias al Señor que tenemos ese gran privilegio de conocer al Verbo de Dios. El Verbo de Dios, el Verbo de vida. El Verbo de vida, porque dice en el Juan que pudimos leer, Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo de vida era el Verbo de Dios, es el Verbo de Dios, es el Verbo de vida. Jesús es la expresión visible de un Dios invisible. El que me ha visto a mí, dice él, lo ha conocido a Dios. El que me ha visto a mí, lo ha conocido al Señor. Tuvieron esa gran oportunidad. Jesús es el primer Verbo de Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, la A y la Z. Él es el principio y Él es el final, el alfa y la omega. El alfa y la omega, dice Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 8, porque Él es el alfa y la omega. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Todos lo tenemos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Él es el principio y el fin. Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, dice Él, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, existe un hecho establecido. Existe un hecho establecido, que Jesús era el principio y Él es el fin. Y un día lo conoceremos a nuestro Señor. ¿Cuántos lo quieren conocer a Él? ¿Cuántos quieren estar con Él? Esforcémonos cada día para que un día podamos conocer al Señor. Jesús es el primer verbo de Dios y el último verbo de Dios. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Como dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Cuando lo tiene me dice un amén. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hizo al universo, porque Dios nos ha hablado a través del Hijo, y a través del Hijo tenemos vida y vida en abundancia. Por la gracia, misericordia del Señor, que un día cuando lo presentaron a Jesús hacia nuestra vida y pudimos reconocer a Él como Él es el único camino, la verdad, desde entonces pudimos tener esa vida y vida en abundancia. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y toda la revelación está en Cristo Jesús. Toda la revelación está en Cristo Jesús. Es un hecho. Él es el verbo existente. Jesús es un hecho eterno y físico. Él es un hecho eterno y físico. Porque dice su palabra en el versículo 1, 1 de Juan 1:1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos nos están diciendo que ellos pudieron tener ese gran privilegio. Jesús es un hecho eterno como también físico. Juan dice, no era un fantasma, no era una aparición nada más. Él está vivo. Cuando Jesús caminaba sobre el agua, venía caminando. Y algunos dijeron, es un fantasma. Pero no era un fantasma, era Jesucristo. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, de Él hablamos nosotros. De Él testificamos nosotros. En el versículo 12, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice el apóstol Juan. Juan dice, tenemos evidencia, vimos, oímos y tocamos. Juan dice, lo vi por 3 años. Juan estuvo con él 3 años. Tuvieron ese gran privilegio, hermanos, de estar con Juan. Jesús estuvo con Juan, con Pedro, con Santiago. Y él dice, nosotros pudimos verlo, pudimos tocarlo, pudimos hablar con él. Comió con nosotros. De él hablamos, de él testificamos.
Si vamos a tener que morir por Cristo Jesús, vamos a entregar nuestra vida por Él. Y es por eso que hoy, hermanos, no podemos quedarnos callados. En donde quiere que nosotros iremos, hablaremos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta tarde? Juan lo afirma para que el pecador lo cree. Juan lo afirma para que el pecador lo cree. Y gracias a Dios que ese gran privilegio nosotros lo tuvimos un día, oír y pudimos escuchar la palabra del Señor. Ahora podríamos hacer una pregunta: ¿quién ha visto a Cristo? Solo pudimos escuchar la palabra del Señor. Cuando aquel día alguien estaba predicando y usted dijo: toma la decisión de seguir a Cristo, pero en realidad no hemos visto a Él tal como Él es. Pero si nos mantenemos firmes, un día lo veremos. Pero cuando ese día pudimos creerle al Señor, nos pudimos convertirnos bienaventurados. Cuando Juan está diciendo lo que pudimos ver, lo que pudimos oír, lo que pudimos tocar, y usted y yo no hemos tocado a Jesucristo. Pero hay algo que me llama la atención, es que somos bienaventurados los que no hemos visto a Jesús, pero hemos creído al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 29? Juan 20, en el versículo 29. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice él. Cuando él se presentó, Tomás le creyó a Jesucristo porque pudo ver, pudo tocar. Pero el Señor dice en su palabra, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice. ¿Cuántos le han creído al Señor Jesucristo? Que no lo han visto, pero lo han creído a Él a través de su palabra. Yo no lo he visto a Él, pero a través de su palabra lo hemos creído al Señor. Nos convertimos bienaventurados. 3 veces dichoso. Usted no lo ha visto a Él, pero lo has creído, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él está con nosotros en esta tarde. ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Cuántos creen que Él está aquí en medio de nosotros? Su palabra dice: donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré, dice Él. Somos bienaventurados. Dígale que está a su lado: eres bienaventurado porque no lo has visto a Él y lo has creído a Él. Tan solamente a través de su palabra lo hemos creído al Señor. ¿Por qué pudimos llegar a creer al Señor? Porque uno de ellos es el apóstol Juan. De lo que hemos visto, dice, lo que hemos tocado, de Él testificamos. Y gracias al Señor que nosotros no hemos visto, pero hemos creído al Señor. Somos bienaventurados. Él está aquí en esta hora. Él está aquí. Juan nos asegura en el primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 5 al 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, dice. Dios ha testificado de su Hijo. Juan nos asegura, como también Jesucristo asegura, como también el Espíritu Santo nos afirma. En Juan capítulo 15, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 26. Juan
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 26, que dice la palabra del Señor: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué dice el versículo 26? 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos dice, y el Espíritu Santo también testifica, que Jesucristo es el Señor. Gracias al Señor que tenemos ese gran privilegio. Él y el Espíritu Santo nos afirma que Él es bueno, que Él es maravilloso. Existe un hecho establecido. Él es el principio y el fin. 2, una coinonía vivida. Regresemos a 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2 al 3. Cuando lo tiene me dice un fuerte amén. ¿Qué dice? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gracias al Señor. Existe una coinonía vivida. Juan quiere compartirlo con nosotros. También la iglesia comparta, porque nosotros ya somos testigos de Jesucristo. ¿Cuántos ya son testigos? No abogados, testigos del Señor. Testigos que ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Una coinonía vivida quiere decir una comunión. Como dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una coinonía común con el Padre. A través de Jesucristo, ahora nosotros podemos tener una coinonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es a través del Señor que usted puede hablar con el Padre. Tienes ese gran privilegio. Tenemos esa gran oportunidad. Porque nadie se podía acercar al Padre, porque el Padre es un Padre santo y nosotros éramos pecadores. No podíamos acercar al Señor. Como dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hay un abismo entre Dios y el pecador. No podíamos tener esa comunión. No podíamos nosotros acercar hacia el Padre. Por eso Jesús tuvo que venir en forma de hombre, que a través de Jesucristo, en creer en Jesucristo, ahora podemos tener comunión con el Padre. No solamente podemos tener comunión con el Padre, sino que con Jesucristo y con el Espíritu Santo, que está siempre con nosotros todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo está aquí en esta tarde y usted puede comunicar con Él. Usted que está lejos de su familia,
quizás no platicas con mucha gente. Te quiero decir algo en esta noche. Tenga una coinonía con el Señor. Tú puedes platicar con Él. Tú puedes conversar con Él. Porque Él te puede escuchar. Como dice su palabra, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Él estará con nosotros donde quiera que nosotros iremos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús vino en forma de un hombre. Ahora puedes ser participante de la gloria del Señor. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Vino Jesús para que nosotros llegásemos a obtener la oportunidad de ser participantes con el Señor. Es un gran privilegio conocer al Señor. Tan solamente creer en Jesucristo para tener esa coinonía con el Padre y el Espíritu Santo, y también con la iglesia. Nos saludamos, a veces compartimos, nos saludamos y a veces visitamos y compartimos un momento agradable. ¿Por qué? Porque tenemos esa coinonía con Cristo Jesús. Para empezar, yo no lo conocía a usted. No sé de dónde es usted, no sé de dónde viene, pero a través de Jesucristo ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Somos el pueblo del Señor. Podemos tener esa coinonía en Cristo Jesús porque Él ha hecho esa gran bendición de conocernos, de platicar y hablar de nuestro Señor. Es a través del Señor. Tan solamente creer en Jesucristo para tener esa coinonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, como también con la iglesia. A través del nuevo nacimiento poseemos la misma naturaleza. Es a través del nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? En Cristo Jesús. Nacimos del mismo vientre, la vientre de la gracia, que por gracia sois salvos por medio de la fe, es en Cristo Jesús. La coinonía del Evangelio. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses capítulo 1 versículo 5, Filipenses capítulo 1 versículo 5, cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, dice él, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, quiere decir la coinonía del Evangelio. En donde quiera que estemos, podemos encontrar hermanos. La comunión con el Espíritu. También podemos tener la comunión con el Espíritu. Filipenses capítulo 2 versículo 1. Filipenses capítulo 2 versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, dice, si alguna comunión del Espíritu. Usted puede platicar con el Espíritu Santo. Usted puede inclinarse ahí en su casa, en donde usted vive, y platicar con Él.
y decir al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, yo puedo platicar contigo. Y creo, mi hermano, que el Señor estará ahí contigo, platicando contigo, y el Señor te va a abrazar y te va a consolar. Cuando pasamos un momento difícil en la vida, te podemos tener esa coinonía con el Espíritu Santo. Podemos tener ese gran privilegio, la comunión con el Espíritu Santo, la coinonía con el Espíritu Santo. Cuando tengamos esa comunión, esa coinonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hay algo que va a suceder en tu vida. Se va a completar una plenitud de gozo, una plenitud de gozo. Cuando pasas momentos difíciles, pero Jesús está allí. El Padre te está escuchando, el Espíritu Santo está allí para tener esa coinonía contigo. Vas a tener el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una plenitud del gozo. 3, el plenitud de gozo. La plenitud del gozo está en Cristo Jesús. Muchos han sido abandonados, rechazados, hasta por sus propias familias. He platicado con muchos. Han sido abandonados por sus familias, por sus padres, por sus hermanos, por sus primos, hasta por sus cónyuges. A veces han llorado. Pero cuando le digo, si tú llegas a tener esa coinonía con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, vas a tener gozo. Vas a tener gozo, porque la palabra del Señor dice: aunque tu padre, tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Gracias al Señor que tenemos esa gran bendición. Una plenitud del gozo. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo dice? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos gozo en Cristo Jesús, porque tenemos coinonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aunque nuestra familia nos abandonan, tenemos coinonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El mundo nunca ofrece el gozo, nunca ofrecerá solo la alegría, y la alegría es pasajero. El gozo solo lo encontramos en el Señor. El gozo solamente encontramos en Cristo Jesús. El gozo lo encontramos en Él nada más, en la presencia del Señor. Aquí encontramos el gozo porque la presencia del Señor está en este lugar. Esta casa está llena de la presencia del Señor. Y el gozo del Señor está en este lugar. Cuando usted levanta su mano y cierra sus ojos, vas a recibir el gozo del Señor. Vamos a tener ese gozo y vas a platicar, vas a tener esa comunión, esa coinonía con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a consolar y te va a fortalecer. Y después, cuando usted se levanta y usted dice: proseguiré hacia adelante. Y Cristo Jesús nos dará las victorias, porque Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. El mundo nunca ofrecerá el gozo, tan solamente alegría. Solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solo en la presencia de Dios. Solamente donde hay un espíritu de adoración hay plenitud de gozo. Solamente cuando se adora al Señor, cuando hay un momento donde podamos nosotros reunir, la presencia del Señor está allí.
Y para completar el gozo, y usted le clama y pide al Señor, porque tiene esa coinonía con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y Él te sana. Y cuando eres sanado, usted siente el gozo del Señor. Señor, eres el único que has hecho este milagro en mi vida, y creo, Señor, que tú eres el único que nunca has mentido, porque tu palabra dice que no eres hombre para que mientes, ni hijo de hombre para que te arrepientes. Todo lo que Él dice lo cumple. Él lo cumple. Y el gozo es cumplido en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solo en la presencia del Señor. No existe otro lugar. No existe alguien más. Podrán hablar de muchas cosas. Te van a acercar hablando de filosofías de hombres, pero no puedo comparar con la palabra del Señor, porque a través de la palabra del Señor llegamos a tener esa coinonía, y cuando hay esa coinonía, hermanos, no nos falta nada. El gozo los empezamos a sentir en nuestra vida. Cuando vayas a conducir tu auto y usted dice: yo tengo coinonía con el Espíritu Santo, tú estás aquí conmigo. Y cuando llego a mi trabajo, tú estás ahí: Señor, yo tengo ese gozo, yo puedo cantar, puedo alabar, puedo glorificar el nombre del Señor, porque hay una coinonía, hay una comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen esa coinonía con el Espíritu Santo? El pecado ofrece gozo, pero nunca lo da. Nunca buscas el gozo en el lugar equivocado. Hoy en estos tiempos existen muchos restaurantes, parques, etcétera, etcétera, etcétera. Un lugar de entretenimiento. Pero no se puede comparar con la casa del Señor, porque en la casa del Señor hay gozo, hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo, porque solo en la casa del Señor Él nos puede sanar, Él nos puede dar una palabra, Él nos puede consolar. Cuando nosotros confiamos en Él, Él te puede consolar. Solo en la presencia hay plenitud de gozo. Con esto quiero terminar. En Salmos capítulo 16. Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Hay plenitud de gozo. ¿Qué hay? En la presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, dice la palabra del Señor. En la presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, y la presencia de Dios está en este lugar. Hay plenitud en la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Me mostrarás la senda de la vida. En la presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Nunca buscas el gozo en el lugar equivocado. En estos finales, en estos días finales del año, muchos sufren la soledad. Muchos se sienten solos, muchos se sienten solas. Pero hoy en esta tarde te tengo buena noticia. Tenga una coinonía con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y no vas a tener tristeza, tan solamente vas a tener gozo. Vas a tener gozo porque el Padre te va a consolar. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y el Espíritu Santo dice: no te dejaré, soy tu mejor amigo. No te abandonaré, soy tu amigo, te dice Él.
Si hay alguien que nunca nos va a abandonar, es el Espíritu Santo. En tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En estos días muchos van a sentir solos, pero Juan dice, y el Espíritu Santo nos revelan para no sufrir la soledad, sino para tenernos la coinonía con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Donde quiera que estés, donde quiera que vas a estar, tenga coinonía con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando vas a tener esa coinonía, esa comunión, nunca vas a sentir solo. Nunca vas a sentir sola, porque Él es el que va a estar contigo. Él es nuestro Señor y Salvador. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Póngase de pie. Póngase de pie. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús es el verbo de Dios, el verbo de vida. Tan solamente si usted no se ha acercado al Señor, o quizás te alejaste del Señor, perdiste esa coinonía con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, hoy tienes el privilegio de volver y tener esa comunión, volver a tener esa coinonía con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Tan solamente tenemos que acercarnos un poco más hacia Él. Si en el 24, que estamos en los últimos días del 24, no pudiste tener coinonía con Él, pero en este 25 que viene, llega a obtener esa coinonía un poco más cerca con Él. Tenga esa comunión con Él, y a través de esa comunión, esa coinonía, vas a tener el gozo, la fortaleza de nuestra vida. Cierra tus ojos y dígale al Señor, haga un examen esta hermosa tarde. Examínate en esta tarde y dígale al Señor: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, Señor, tú conoces mi sentar, mi levantar, Señor. Cuando voy en mi